Visten elegante, pero juegan sucio. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, dijo que si el muerto del domingo hubiese sido un aficionado normal, ya me explicará alguien qué significa eso de ser normal, el partido se habría suspendido. No en vano, fue jefe provincial de las Juventudes de Fuerza Nueva, en Huesca. Fútbol, pasión y violencia parece que son recursos de nuestra condición animal. Demasiados siglos quizá peleando por la vida, y eso de la confrontación, incluso haciéndolo de una manera elegante, puede tener salida, pero hay cuando se mezclan los negocios de por medio. Visten elegante pero juegan sucio. Cuanto más exacerban el enfrentamiento, seguramente más suena la caja registradora. Alimentan confrontaciones, miman a los cachorros que no tienen nada más que perder que su integridad física. Visten elegante pero juegan sucio. Esta semana se han teñido las calles de Madrid de sangre. Alguien, sin embargo, ha hecho caja. ¿Aprenderemos de una vez o seguiremos repitiendo este mismo comportamiento? Visten elegante y juegan sucio. La verdad es que sus corbatas y sus trajes también nos parecen que están llenos de sangre. Adelante, dossier. El pasado domingo se volvieron a manifestar las trágicas consecuencias de la violencia en el fútbol. Tras una reyerta en Madrid-Río entre integrantes del Frente Atlético y del Riazor Blues, perdió la vida el ultra del Depor Francisco Romero. Desde 1991 se han producido al menos 78 muertes más en relación con este deporte, en su mayoría por casos de xenofobia. En este último altercado, todo parece apuntar que por la forma en la que se produjo la pelea y por los historiales de sus participantes, incluidos el de Jimmy, se trata de otro caso aislado más de violencia alrededor del fútbol. Hoy, en La Tuerca, queremos ir más allá y analizar si en vez de un caso puntual estamos ignorando la existencia de un problema identificado y con una explicación claramente política. ¿Están el nazismo y la extrema derecha detrás de este tipo de reyertas? ¿Son los clubes permisivos con la existencia de los movimientos ultra? Hoy, en La Tuerca, fútbol, pasión, negocios y violencia. Violencia, decían las calles, era cobrar 300, 400 euros y curiosamente esta gente que se enfrenta, ¿cobran mucho o también son carne de cañón laboral? Para hablar de estas cosas y más, hoy tenemos una tuerca de lujo. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Ignacio Trillo, abogado de la Red Jurídica. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros a Jacobo Rivero, periodista. Jacobo, buenas noches y gracias por acompañarnos igualmente. Nos acompaña nuestra amiga Maitane Fatorenchi, deportista de base. Buenas tardes. He pronunciado fatal el apellido. Fatal, Faturecci. Faturecci. Como fútbol. Bueno, no sé por qué no se lee decir Faturecci, con lo fácil que es. Nos acompaña también Esteban Ibarra, Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, buenas noches, muchas gracias. Está con nosotros también nuestro compañero Juan Tortosa, de Diario Público. Juan, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias. Y Ángel Capa, entrenador de fútbol. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos con la pregunta del minuto. ¿Debemos tratar lo ocurrido este pasado domingo en Madrid, un hecho aislado? ¿Es un problema identificado y político? ¿Es recurrente? Vamos a empezar contigo, Jacobo, tu minuto. Bueno, es un problema que tiene varias aristas, complejas, difíciles de analizar y que no se están analizando desde mi punto de vista desde la perspectiva adecuada, porque solo se está visualizando como un conflicto entre bandas y como unas soluciones únicas y exclusivamente de seguridad o represivas. Algo que es lo mismo que llevamos conociendo desde hace muchos años. Yo me acuerdo en el año 90 que Ultrasur atacó un puesto de la LCR en Oviedo, en el 92 que pincharon a un chico de la demencia de Estudiantes, lo de Aitor Zabaleta mucho más reciente, etcétera, etcétera. Hay muchos casos y desde las administraciones solo se da una respuesta, que es la represiva, analizar un fenómeno como una cuestión de tribus urbanas, cuando efectivamente, y espero que durante el debate lo hablemos, hay muchas más cuestiones y mucho más complejas y mucho más urgentes también. Bueno, gracias. Ignacio, tu minuto. Pues sí, claro que tiene que ser pensado políticamente, para empezar, porque en este momento no pensar las cosas políticamente es un error, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dice Jacobo en concreto, de que aquí se ha intentado dar la imagen de un enfrentamiento entre bandas, cuando esa imagen no es la imagen real,
y evidentemente tenemos que explorar cuáles son esas razones, pero es que además existen muchas otras cosas que también tienen que ser pensadas políticamente. Ha habido una cadena de errores administrativos e institucionales constante, ha habido un grupo de medios de comunicación que han intentado dar una visión muy, muy cerrada de lo que es un conflicto y un problema para dejarlo ahí. Y después está todo el marco de lo que es el fútbol. El fútbol, decía, aprovechando que está Ángel Capa aquí, decía Jorge Valdano que el fútbol es el más importante de las cosas menos importantes, lo más importante de las cosas menos importantes que hay, y yo opino lo contrario. El fútbol, desgraciadamente, es muy, muy importante y hay que analizarlo en profundidad. Esteban Ibarra, tu minuto. Bueno, yo creo que hay que aportar una mirada fenomenológica. En los años 80 emergen en nuestro país los grupos ultras. Los grupos ultras son el principal vivero de la intolerancia, incluso de la extrema derecha, y sobre todo del neonazismo naciente en aquella época, y gozan además de una permisividad absoluta, cuando no complicidad, por parte de las directivas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues yo creo que hasta hoy ha habido una utilización, ellos dicen que para, digamos, la animación, pero yo creo que, por lo que he hablado con muchos directivos, todo el mundo quería tener su grupo ultra y su puño de hierro, para entendernos. Y además, incluso con una ley, como es la ley del 2007, pues no se hacía ni caso a la aplicación de la misma y se optaba por una solución individual donde cada directiva negociaba con los grupos ultras con prebendas y privilegios. Muchas gracias. Señora Faturecci. Bueno, a mí me preocupa mucho cómo está afectando todo esto al mundo del deporte, ¿no? En concreto, yo no vengo del fútbol, pero sí que es verdad que vivimos en un espacio en el que la violencia es un elemento que está siempre en el día a día, desde el deporte de base, los niños pequeños que sufren también la presión de sus padres y también cómo se meten con los entrenadores y demás, ¿no? Y creo que también eso hay que valorarlo. Y luego, por otro lado, el tema también de los intereses creados en torno a las directivas de los clubes deportivos, ¿no? Cómo les interesa que haya hinchadas que, bueno, que ejerzan y que presionen para que también añadan un cierto de morbo, ¿no? a esta situación. Y bueno, pues me apena, ¿no?, que se vea el mundo del deporte y el mundo del fútbol en concreto como un negocio y no como algo meramente deportivo. Muchas gracias. Ángel Capa. Bueno, yo creo que hay que ir a las causas, si no, no se puede superar el problema, ¿no? Y no se va a las causas en general. Se va a los grupos violentos a ver cómo se puede reprimir esos grupos violentos, que por otra parte es bastante sencillo, porque todos los cabecillas son muy conocidos en todos los clubes y en todas las ciudades donde actúan. Pero no es eso, sino son las causas. Bueno, hay muchos factores, no hay una causa determinante. Por ejemplo, desde que el negocio se apoderó del fútbol, le transmitió todos sus valores. Los valores de la acumulación del beneficio rápido, que en el fútbol se traduce en ganar como sea. Lo único que importa es ganar. El juego dejó de tener una importancia que es la que tiene, porque el juego da el placer de jugar. Eso fue suprimido, es solamente ganar. El que vale es el que gana, el que no gana es estúpido. Entonces eso crea un clima de histeria, que es también, digamos, aprovechado por el periodismo, ¿no? El periodismo lo promociona eso. Todos los partidos son de vida o muerte. El descenso es un drama, el que es campeón es Dios, por un ratito, pues si pierde el otro partido ya es un idiota también. Los dirigentes utilizan a estos grupos, los dirigentes del fútbol, y los políticos también, porque estos grupos van a manifestaciones, en fin. Hay toda una cantidad de factores que hacen que aparezcan estos grupos violentos, que evidentemente nadie nace violento. En el hospital no dicen, en vez de niño o niña dicen violento, no. Es decir, ¿por qué es violento? Bueno, hay que analizar todo eso. Pues ahora vamos a poder analizarlo. Juan Tortosa, tu minuto. Pues yo como periodista la verdad es que lo que me interesa poner aquí de relieve fundamentalmente es cómo me escandaliza el tratamiento permanente que la prensa deportiva hace del fenómeno deportivo y cómo hay una indiscutible connivencia entre una buena parte de esa prensa deportiva y los propios violentos. Se suele decir que la connivencia con los violentos es por parte de la directiva, que les apoya, por parte de los propios jugadores que los jalean. Estos días hemos podido ver fotos de muchos jugadores jaleando a distintos grupos ultras, pero a mí lo que me preocupa es
que hay una especie de suma de connivencia en general, que han alimentado el monstruo que ahora tenemos, y que además, si a esos factores le sumamos lo que significa en este caso y en otros muchos, la indolencia policial, tenemos un cóctel absolutamente explosivo. Ya. Solemos plantear que el modelo neoliberal que lo que hace es mercantilizar el mundo y convertir todo en algo rentable o no rentable, y que por tanto cualquier tipo de confrontación aumenta la suma de resultados, es un elemento que facilita, ¿no?, estas falsas confrontaciones que pueden terminar en sucesos violentos. Pero en los años 60 también había violencia en las canchas de fútbol, ¿o no es así? El otro día Enrique González escribió una columna bastante interesante en El Mundo que decía que el fútbol, a diferencia de otros deportes, se había alimentado mucho de las confrontaciones y tensiones políticas del siglo XX hasta llegar pues a ser un fenómeno que iba más allá de lo estrictamente deportivo y que era algo como que no había pasado en otros deportes, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, pero sí que está claro que el fútbol ha sido un fenómeno que se ha utilizado desde las administraciones, desde los gobiernos, desde los partidos políticos para generar pues un poco lo que estaba comentando Ángel Capa, ¿no? Una suerte de movilización general de varios actores remando hacia un mismo fin, ¿no? El otro día yo leía en un periódico que ponía: los ultras son delincuentes, ¿no? Digo, bueno, pues si miras al palco del Real Madrid de hace 2 o 3 años, igual la mitad eran delincuentes también, ¿no? Entonces se ha convertido en un circo en el cual en el palco del Real Madrid la gente toma vino, canapés en el descanso, y estamos viendo cómo los pobres, los desheredados, no solo, también los grupos que se infiltran en estas dinámicas, están, bueno, pues ahí alimentando un espectáculo para ese palco que habitan unas condiciones de superlujo, que muchos de los políticos van ahí gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Esteban, habías planteado... Vamos a ver, no estando en desacuerdo con los elementos estructurales que se apuntan cuando hablamos de la movida neoliberal, yo quiero poner encima de la mesa que hay otros espacios, como puede ser el baloncesto, como puede ser el rugby, y en países como Estados Unidos, que mueven masas, y esta situación no se produce. Entonces, el porqué de la mirada fenomenológica es que nos puede aclarar mucho. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la infección ultra y neonazi en Europa especialmente? Pues es en los años 60 y 70 en Gran Bretaña con el National British Party, es decir, entra el National British Party y ensaya una nueva estrategia, y esa nueva estrategia es utilizar las canchas de fútbol para hacer toda su ideología ultranacionalista, neofascista, etcétera. Y eso le siguen los italianos y le siguen en distintos países, y también le siguen los españoles. O sea, aquí empiezan los 80, 81 y tal, y hay un informe en el Parlamento Europeo de Dimitris Evigenis, democristiano, o sea que no es un rojo ultrarrojo, es un democristiano griego, donde ya lo señala. Atención, señores, que hay una emergencia de un neofascismo que además está utilizando la movida del fútbol, los skinheads, etcétera, etcétera, y son altamente peligrosos. Y después remacha Glenn Ford del Partido Laborista con otro informe que dice: mire usted, urgente, 86 medidas. ¿Qué ha pasado con las 86 medidas? Solo una de 86, todas al cajón, solo una que fue una declaración institucional de todos los poderes europeos en contra del racismo, la xenofobia, la intolerancia, etcétera, etcétera. Entonces dejas crecer el monstruo, y entonces el monstruo obtiene poder, y claro que obtiene vida propia. O sea, que no es simplemente una correa de transmisión de un poder económico y demás, no, tiene vida propia. Y cuando tiene vida propia, pues bueno, da los resultados que da. Ajá. Ignacio. Sí, estoy de acuerdo con lo que han planteado, porque yo creo que la especificidad del fútbol, y en concreto la especificidad del fútbol en el Estado español, porque sí que es cierto, por ejemplo, que el baloncesto en Grecia o en Turquía sí que genera una determinada violencia social, etcétera, etcétera, tiene que ver, por un lado, con el hecho de que el fútbol se plantea como una batalla y las aficiones se corresponden. El fútbol, me refiero como deporte, ¿no? Como deporte se plantea como una batalla, hay que vencer al otro. Y las aficiones se subliman dentro del proceso, de ese proceso de batalla. Y eso tiene una correspondencia política constante. Esa correspondencia política y ese uso político de cómo las aficiones forman parte de todos esos procesos, o un sector de las aficiones forma parte de esos procesos, se ha podido ver en muchas etapas de la historia del fútbol. El ejemplo más claro es
en 1978 en el Mundial de Argentina, pero también se ha visto, por ejemplo, en cómo ha evolucionado el fútbol en el Estado español desde la transición y cómo los equipos juegan roles determinados respecto de la cultura consensual que ha generado la transición. Y las aficiones se enmarcan dentro de esos posicionamientos políticos y son utilizados por los políticos para defenderlos. ¿Puede haber fútbol sin un elemento de tensión fuerte que está permitiendo de alguna manera que después exploten estos casos? Que nos lo diga el entrenador. No, bueno, pero hablaba recién de los años 60, ¿no? Justamente ahí comienza a cambiar el fútbol, justamente ahí el negocio, la clase dominante que miraba el fútbol frunciendo la nariz porque eran gente de los barrios que se juntaban con una pelota, comienzan a darse cuenta que es un negocio enorme. Y ahí comienza a generar esta nueva ideología del fútbol que ahora quita el placer, como en la mayoría de los casos, le quita el placer de jugar y por lo tanto solo queda el resultado. Y por lo tanto eso genera una histeria, inclusive desde las divisiones inferiores. Están los padres, cuando los niños juegan, exigiéndoles rendimiento, exigiéndoles eficacia, porque hay que ganar y porque además el padre piensa que ese niño lo puede salvar. Entonces ya a partir de ahí que los padres agreden a compañeros de sus hijos jugando al fútbol, agreden a los árbitros, comienza toda esa ideología. ¿Que eso sea la causa única? No, claro que no, hay muchas causas. Estos grupos, sobre todo, hacen negocio, porque trafican droga, porque venden bufandas, porque revenden las entradas, porque tienen un montón de negocios. Estos grupos están armados de tal manera... Pero están sostenidos por la dirección. Claro que sí. Porque la dirección, de alguna manera, fomentando esa tensión, alimenta al conjunto. Claro, es así, pero te quiero decir que esto es un negocio y entonces... Para ser los capos del negocio necesitan demostrar que son los más valientes, los más machos, los más duros, entonces van y le pegan al rival y van ganando galones, porque manejar eso es manejar mucho dinero. Juan. Hasta tú decías antes, visten elegante, pero juegan sucio. Yo no sé si remontarme, porque además coincide en el tiempo, aunque ya había empezado antes, a la época de Jesús Gil. Es decir, el Frente Atlético, miembros del Frente Atlético, estaban en Marbella en las campañas electorales de Jesús Gil. O sea, no era solo el caso camiseta, no era solo el problema que tenía Jesús Gil a la hora de no saber distinguir entre lo privado y lo público, no. Es que sus incondicionales del Frente Atlético los alimentó y eran los que les apoyaban en Marbella. Pero esto no ocurre solo con Jesús Gil, es decir, nos podemos ir a cualquier campo. Los tres, yo creo que hay mucha hipocresía, por ejemplo, en el tipo de expulsión que se ha hecho en Barcelona de los Bossius Nois, también los del Español o incluso los de Ultrasur. Yo creo que es un caso fundamental de hipocresía, porque no creo que se haya erradicado su presencia en el campo. Lo único que de alguna manera los señores que visten elegante no tienen más remedio que salvar el expediente intentando vender para la galería que han tomado alguna medida cosmética, pero cosmética. Ahí sí. ¿Por qué? Sí. ¿Querías plantear algo? No, yo sobre todo... A mí me interesa más analizar el tema deportivo, ¿no? Lo que estabas comentando tú me parecía muy interesante porque creo que hay que apostar por un modelo de competición mucho más sano, de crecer, de mejorarse cada día, de disfrutar de la práctica. Y de hecho podemos ver como... Parece un ejemplo muy absurdo, pero las pachangas entre los amigos son muy comunes, ¿no? Y irte al campo para hacer otro tipo de ocio está en el día a día. Pero sí que es verdad que tenemos que empezar a valorar que cada vez los clubes deportivos, incluso los más pequeños, se están convirtiéndose en empresas de gestión de servicios deportivos o de sociedades anónimas deportivas. Entonces, ahí estamos viendo tanto desde el deporte de base como los grandes clubes que manejan unas grandes cantidades de dinero, cómo se están transformando en que sean una cuota de mercado más sin realmente garantizar el acceso al deporte, el acceso a un nuevo modelo de ocio y el acceso a poder desarrollar actividades que al final pues, nos repercuten también para nuestro bienestar. Jacobo o Esteban y luego Jacobo. Yo aquí observo contradicciones. Vamos a ver. Cuestionamiento acerca del modelo deportivo. ¿Profesional sí o profesional no? Porque ya apunta a una dirección de no profesional. Sí. Claro, pero si es profesional, la competición y la competitividad te lleva a posiciones... perdóname.
En el barrio, cuando jugábamos, Sí. no había profesionales y yo quería ganar y todo el mundo quería Bien, ganar. vale, perfecto. Pero eso perfecto, es pero otra cosa. sí, claro que es otra cosa. Lo que quiero decir es que es posible esto, es decir, un modelo deportivo donde haya la profesionalidad y no se tiene por qué derivar del profesionalismo al fenómeno de los grupos ultras. Claro. O sea, como hay muchos deportes, antes he puesto el rugby, que es un deporte duro, de masas, y no se produce esto. Yo lo que quiero... Sí, pero perdona, también dijiste del baloncesto. Sí. Pero es una desproporción enorme con la convocatoria del fútbol. Sí. El rugby convoca muy poca gente. Y El rugby en sí. Estados Unidos, por ejemplo, más masa que el fútbol. Mira, vamos a poner hipotéticamente un partido de fútbol en todo el mundo a una hora determinada. Esa convocatoria es infinitamente superior a cualquier otra en el mundo, sí. De cualquier índole. Por lo tanto, lleva gente de los barrios. Esa ecuación, Ángel, porque el fútbol nace masificación implica... No, hay muchas causas. Yo lo que quiero plantear es que, a mi juicio, estos grupos tienen una estrategia, hay que pensar también políticamente quién está detrás, claro. porque si no, podemos plantear que el problema es difuso, hay miles de factores y tal, y no apuntamos al objetivo. Jacobo, y los pues... A mí lo que me preocupa es que focalicemos todos los problemas del deporte en el fútbol, eso por un lado. Me preocupa que focalicemos todos los problemas del fútbol en las hinchadas, también por otro. Porque, por ejemplo, existen hinchadas absolutamente maravillosas. El Ceares, que es un pequeño club de tercera división, sí. Es una hinchada que no tiene ningún tipo de nombre, ni Ultra Boys, ni tal, que van ahí a disfrutar, se puede beber alegremente en el campo. Es una experiencia absolutamente de fútbol en su sentido más auténtico y, por supuesto, quieren ganar y están compitiendo. ¿Cuál es el problema? El lunes en los entrenamientos de cantera, como se habla del deporte base, en los entrenamientos de cantera del Atlético de Madrid, ¿se dijo algo a los jugadores de lo que había pasado? Yo sé que no. Por lo menos en varios equipos del Atlético de Madrid de cantera no se les dijo, a ver, ha pasado esto, que tiene alguna relación con la formación pedagógica que estáis teniendo por jugar en un club en el que ha habido este acontecimiento horrible. No ha pasado, el único debate es entre los jugadores y aparece al tercer día el listo que lleva la bufanda del Frente Atlético. ¿Qué pasa? Que focalizamos solo esto en una cuestión de seguridad, en una cuestión policial. No digo que haya grupos que son una mafia abierta. El Frente Necesariamente Atlético, por supuesto. Para conseguir pasión ¿hace falta grupos de extrema derecha no, con simbología nazi? Para nada. ¿Por qué entonces se reproduce esto? Exactamente. La pregunta es a todos por lo que decía en parte Esteban, que es verdad, hay organizaciones, Florentino Pérez tiene interés, fascistas, Cerezo tiene interés. Hay grupos ultras que han sido utilizados por los clubs como batallón de castigo, como vanguardia, como venta de entradas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo digo es que animar a un equipo de una forma tranquila, divertida, existen multitud de ejemplos maravillosos y que eso es lo que hay que fomentar. Lo que pasa es que los clubs han utilizado. Claro. Yo lo primero cuidaría el lenguaje, es decir, una cosa son las hinchadas y lo que son los aficionados y otra cosa son los ultras. Los ultras... Son muchos. Bueno, ya, sí. Son miles. Bueno, estoy más cercano de Ángel que tal. Atlético de Madrid son miles son. Bueno, tiene 50.000 personas el estadio. 10%. Bueno, miles son, pero no millones. Bueno, que además intimidan en el campo, se hacen notar mucho más que cuando voy yo con mis amigos. Entonces, ¿a dónde voy? Generalmente los medios de comunicación utilizan una palabra que a mí me pone siempre los pelos de punta y es aficionados radicales. Bueno, ¿eso qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy radical, en determinadas cosas soy radical. No digamos algunos que están aquí sentados en la mesa. Bueno, por ejemplo, mi amigo Ángel Capa, que sí, pero vamos a ver. Te vas a enamorar un poquito. Pero eso oculta el problema, eso oculta el problema, Ángel. Es decir, yo insisto en que el fenómeno ultra es un fenómeno de carácter ideológico. De carácter ideológico. Me niego también a llamarlo político, ¿entiendes? Porque los grupos neonazis o otros grupos de extrema izquierda, etcétera, como aparecen... Pero hay mucho comportamiento racista, por ejemplo. Por eso, claro. ahí voy al asunto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si no analizamos ese tipo de cosas, no vemos cuál es su papel, cuál es su poder, qué intereses tienen, cómo ganan, cómo no ganan. Y luego aparece... señoras como Jesús Gil, por mencionar una persona que va a ser neutra porque no está aquí. Entonces, Jesús Gil discutió conmigo en Canal Nou y en la última etapa de su vida él decía, bueno, yo reconozco lo que estaba denunciando en este caso yo. Y dice, porque todos los presidentes hemos financiado, hemos apoyado, hemos dado habitaciones, hemos dado cobertura a los grupos ultras. Creíamos que los controlábamos, dijo, creíamos que los controlábamos.
y ahora el monstruo se ha hecho demasiado grande y tiene vida propia. Y no es solo eso, sino que los chantajean a ellos. Exactamente. Porque ahora mismo los hinchas, los del Atlético, Exactamente. están diciéndole claramente a Gilmarín, cuidadín, cuidadín, que no vas a poder con nosotros, ¿no? Vamos a escuchar qué ha dicho Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Adelante, vídeo. Condenar los hechos que se han producido hace unas horas a unos 500 o 1000 metros de aquí del Estadio Vicente Calderón. Decir que esto no tiene que ver nada con el fútbol, son grupos radicales que quedan y se encuentran y producen las consecuencias que realmente se han producido, que ni el Deportivo de La Coruña ni el Atlético de Madrid tienen nada que ver con estos hechos. ¿Es eso verdad? Bueno, el Lendoiro está en el entierro del antiguo presidente del Depor. Se han visto imágenes donde ha estado en el entierro del hincha, ¿no? Es decir, lo han echado, ¿no? Lo han echado, sí. O sea, claro que es verdad, Pues ha habido lo que dice Cerezo forma parte de lo que se está difundiendo en los medios de comunicación, que es que esto no tiene nada que ver con el deporte, cuando es evidente que sí que tiene que ver, porque como se ha comentado en la mesa, hay razones políticas y hay razones económicas derivadas de los intereses de los propios clubs que motivan, que fomenten este tipo de hinchadas, y sobre este proceso y sobre cómo se posiciona este tipo de hinchadas hacia otro lado, está habiendo un proceso de criminalización que funciona en dos sentidos. Por un lado, equiparando las hinchadas de extrema izquierda con las de extrema derecha, que en mi opinión personal no son lo mismo. Y luego, por otro lado, una criminalización clarísima de la víctima. Es decir, ha habido todo un proceso por el cual se ha permitido justificar que esa persona haya sido asesinada, porque ha sido asesinada, no ha fallecido, etcétera, etcétera, ha sido asesinada, que esa persona haya sido asesinada solo por el hecho de que acudió al lugar donde sucedió la pelea y se han dado a conocer sus antecedentes penales. Hay todo un proceso de extirpación de este proceso, de esta situación del fútbol que no es justa, que es lo que refleja la frase de Enrique Cerezo. El asesinado podía haber sido perfectamente cualquier persona que hubiera estado casi por allí. Yo creo que, primero, coincido contigo que fue un asesinato, incluso una ejecución. Dicho esto, no pasaba por allí. Él se reta. El grupo. No lo sabemos. ¿Pero quién justifica? No sabemos lo que pasó. ¿Quién justifica? Que no se pongan en mi boca palabras que no digo. Yo digo, fue un asesinato, incluso una ejecución. Ahora, en respuesta a tu planteamiento, bueno, que es que estaba por allí. No estaba por allí. No estaba por allí porque conocemos bien lo que pasó allí. Allí hubo una quedada clarísima. O sea, tengo compañeros muy cercanos que estaban allí a las 8:25 de la mañana, solo había los pajaritos y 2 personas haciendo footing. Y 3 minutos después se juntan 250 con cohetes explosivos, con un arsenal que no lo habíamos visto nunca. Y chocan 150 contra 100. Entonces, está demostrado que quedan para ese enfrentamiento. Bueno, eso, guste o no guste, es un ilícito, como bien sabes. Eso es un delito. Entonces, estaban cometiendo un delito, el delito de ir a una riña tumultuaria, si lo queremos poner en suave. Otra cosa son las ideologías. Yo, por ejemplo, la ideología neonazi, cada vez que hay un neonazi abriendo la boca, digo que está haciendo apología del genocidio. ¿Por qué? Pues porque es un régimen genocida condenado por el Tribunal de Nuremberg. Los otros, pues, tienen una ideología todo lo contrario, antifascista, antirracista, etc. Pero la ideología no justifica la comisión de un delito. Entonces hay que ir a los hechos. Y los hechos es que eso está mal. Y eso hay que condenarlo. Y yo realmente condeno el hecho. Y otra cosa es que me solidarice humanamente con la víctima. A mí me hace gracia cuando dice no tiene nada que ver con el fútbol, se desprenden de los que le hacen el trabajo sucio, ¿no? Se desprendieron de Noriega, la CIA, se desprendió de López Rega, también lo dejaron solo en determinado momento en Argentina, y a Nicolás ahora también todo el mundo se lo quiere sacar de encima, y esto también no tiene nada que ver con el fútbol. Claro que tiene que ver con el fútbol, es absolutamente, tiene una raíz en el fútbol tal cual está en este momento, por supuesto que sí. La complicidad de los clubes, es decir, quisiera insistir en este aspecto. Llama la atención también que en la actual fase presidentes de clubes de fútbol son también grandes empresarios. Hay una colusión de intereses rara y al final coinciden con esos elementos. Sería bueno intentar clarificarlo, porque es verdad que el grueso de la hinchada tiene la pasión del fútbol, tiene
les gustaría poder ir con la familia a ver el partido de fútbol, disfrutarlo y se convierte en otra cosa, ¿no? Totalmente. Se deja espacio a que las dinámicas de estas hinchadas sean las hegemónicas, ¿no? Ahora un término que está tan de moda. Yo el otro día estaba viendo al Atlético de Madrid antes del partido contra el Olympiacos y estaba Michel, ¿no? En el banquillo, estaba todo el estadio gritando Michel Maricón, ¿no? Pues son cosas que yo creo que realmente sí que se pueden... cosas que se tenían que haber incluido, de hecho, en la ley del deporte, en las reformas, están incluidas, pero no, es que todo el estadio estaba gritando todo eso. El estadio estaba gritando. Es decir, que de alguna manera nos brutalizamos con la masa. Muy importante, ¿no? Y ahí hay menores de edad, yo iba con mi sobrino, yo no me apetece convivir con ese tipo de hegemonía en la grada, ¿no? Que va más allá de los ultras en este caso, porque es prácticamente todo el estadio. Y en ese sentido habrá que hacer pedagogía en el deporte de base, habrá que hacer pedagogía en el estadio, habrá que reglamentar para que eso no pase y además habrá que hacer, yo creo, pues... reglamento, ¿no? Hay reglamento. Hay un reglamento. Y hay sanciones. Lo que pasa es que... No son suficientes. No es que no sean suficientes, es que no se aplican. O sea, la ley se aprueba en el 2007, el reglamento se aprueba en el 2010. Todo eso que estás diciendo está sancionado, pero ¿quién tiene que ponerlo? El árbitro, y yo digo, solo el árbitro y el coordinador de seguridad, porque a lo mejor el árbitro está pendiente del balón y tal, no puede estar pendiente de la grada, de si sale una pancarta o no sale una pancarta. Bueno, pero hay otros coordinadores de seguridad, y si no, que se monten inspecciones, que es lo que proponíamos. Yo soy miembro del Observatorio de la Violencia y el Racismo en el Deporte. Entonces, nuestra propuesta era ampliar las figuras inspectoras, es decir, que manden un inspector ¿a dónde? Al Bernabéu, y que vean lo que dicen los ultrasur y se sanciona o no se sanciona. La ley contempla la sanción rigurosa por lo que le han hecho a Michel, por lo que le hacen a Ronaldo o por lo que le hacen a cualquier árbitro y a cualquier jugador o a cualquier entrenador. Si no se aplica, abdica la institución, abdica el Estado, abdica de la responsabilidad. Entonces hay impunidad, y cuando hay impunidad crecen los energúmenos. Pero sobre el Observatorio de la Violencia, ¿hace cuánto que no se reúne? 4 años. Es que eso también es lamentable, ¿no? Que se supone que está ahí para generar programas, ¿no? Para evitar este tipo de conflictos, y el Estado lleva sin convocarlo muchísimo tiempo. Entonces, también es un poco lamentable esa situación, que la impunidad está ahí y que hay que cambiarlo. Hay que subir la adrenalina en un partido, y parece evidente que un grupo de estas características construye un enemigo y sube la adrenalina. No sé si es consustancial o no, decís que no, pero también estáis planteando que de repente ocurren comportamientos, en este caso homófobos, en el fútbol, que uno no se los imagina en un concierto de ópera. Que lanzaron a Dani Alves hace poco. Comportamientos que en la calle serían inadmisibles. No quiero exagerar, pero habría que comportarse en un partido de fútbol como en un concierto de ópera. ¿Por qué? Porque en una ópera estoy viendo algo... un pase de Messi de profundidad y que vivas ahí como si fuera un... El fútbol es un hecho pasional, es una pasión. Ahora, eso no quiere decir que todas las pasiones sean dramáticas. No es sinónimo de agresión. No, claro. Aunque te digo que las pasiones generan muchas... Pero es una pasión que tiene siempre enfrente al otro. Tiene el otro, el enemigo, al que hay que derrotar, batir. El lenguaje bélico del fútbol constante. La escuadra enemiga. Pero eso es el periodismo que genera esto. Exactamente, ese es el lenguaje. Es decir, por ejemplo, lo que inventó el franquismo, la furia. Que eso era una estupidez enorme, una mentira tremenda, porque la única vez que España había ganado algo antes de esta etapa genial y exitosa fue en el 64 con un equipo que eran jugadores talentosos. La furia fue un invento, la furia y la raza del franquismo. Sí. Claro, pero eso, y el periodismo se une a eso. Hay que hay que ganar como sea, hay que poner, en Argentina las hinchadas antes gritaban, qué sé yo, que alentaban a que se juegue bien. Ahora se alenta huevo, huevo, huevo. Todo es producto de coraje. Testosterona. Exactamente. Entonces eso se fue transformando. Patriarcado. Porque al quitarle el placer del juego, por ejemplo, hay un solo jugador de fútbol, que yo escuché, debe haber más, que es Xavi Hernández, que dijo, a mí me duele más fallar un pase que fallar un gol. Eso es maravilloso, pero eso ocurre una sola. Quiere decir que le interesa el juego. Iniesta dijo, a mí me enseñaron a ganar, pero no de cualquier manera. No es ganar como sea, yo quiero ganar. Está bien, yo quiero ganar, pero quiero disfrutar, porque el fútbol es eso. A eso se lo quitaron. Y lo han dejado solo con el enfrentamiento, con la adrenalina y con... Dejadme preguntaros una cosa.
Hemos visto en el tratamiento de este suceso terrible un diferente tratamiento según los medios de comunicación. Hemos visto cadenas que han informado de una manera y cadenas que han informado de otra. ¿Qué ha pasado, Jacobo? Bueno, es que el periodismo deportivo tiene una responsabilidad muy grande en todo esto, ¿no? Y es lo que estaban comentando Esteban, Ángel y el resto, ¿no? El periodismo deportivo se ha creado, ha ido alimentando pues una forma de entender el deporte absolutamente antiética. Lo vimos no hace mucho en un partido de Europa en el que un periodista pedía a los aficionados que echaran una limosna a un pobre que estaba pidiendo en un puente de Hamburgo y todos por hacer la gracia empezaron a echar, ¿no? Una degradación de una persona en los informativos en directo, ¿no? Y eso es lo que hay. Aquí está habiendo un debate entre todos los medios y nadie habla de la ética del deporte, nadie habla de la responsabilidad social del periodismo deportivo, nadie habla de los procesos de formación de jugadores. Esto del lenguaje bélico lleva habiendo una corriente de opinión en contra de la utilización de un lenguaje exclusivamente bélico en el deporte, desde el deporte de formación desde hace años. Aquí tuvimos un entrenador que era de esa corriente, ganó un mundial de baloncesto, que era Pepo Hernández, se le echó. Obviamente no interesa ese tipo de discursos. Un entrenador que decía que cuando había éxitos de las selecciones españolas había que recompensar económicamente a los clubes de formación. Nadie quiere oír hablar de eso. Aquí lo que prima es el Real Madrid y el Barcelona. Todos los demás que les den morcillas. Entonces, cuando todo eso está totalmente dinamitado, cuando dos chavales del Rayo Vallecano en su Twitter ponen Josué, que es un asesino de un crimen nazi, era un tío magnífico, se les echa a la cantera, no se hace un proceso de formación, de ética. En Suecia hubo un caso muy evidente, muy crítico en el fútbol base de racismo, y lo que hizo la federación dijo, vale, pues en un año vamos a mezclar a todos los equipos, chicos, chicas, chilenos, africanos, tal. Claro. Pasado un año, esos chavales ya habían convivido en otra forma, y no tiene nada que ver con la competición, que es maravillosa y a algunos nos apasiona, sino con la pedagogía. Yo apuntaba antes precisamente el problema y la responsabilidad del periodismo deportivo, que, por supuesto, el lenguaje, podemos hacer una comparación, ir a cualquier kiosco y ver el lenguaje bélico en las portadas permanente, a diario, pero además las tertulias deportivas de televisión, por ejemplo, yo creo que dejan chico a programas como Sálvame, a la hora de la agresividad, a la hora de la confrontación y a la hora de no buscar ningún espíritu constructivo con todo lo que se habla allí, ¿no? Además, todo eso ha contaminado también, porque hay una inflación o una necesidad de temas, a todos los programas, digamos, ómnibus que hay en todas las cadenas por la mañana. Yo, ahora estos días, desde el lunes hacia acá, no hay programa de televisión que no tenga destacados en cada punto que tiene que ver algo con lo que sucedió el domingo, una unidad móvil, una conexión en directo, intentar meter el ojo hasta donde puedan, en programas que son teóricamente o del corazón o de información general y donde el deporte prácticamente no tiene cabida nunca. Y se le aplica el mismo rasero, es decir, ¿dónde podemos buscar la sangre? Vamos a por ella, ¿no? Eso es inflación. En los premios, por ejemplo, se premia, ahora está ahí los 3 entrenadores, ¿no? ¿Quién es el mejor? Va a ser siempre el que gana. Nunca, por ejemplo, ¿por qué no está Paco Gémez, que es un gran entrenador? Porque está con el Rayo Vallecano y no gana. El que no gana no sirve. Y eso crea también un clima. Los jugadores igual. Está Messi, Cristiano Ronaldo y otro más. ¿Por qué siempre está el Messi? Además que son grandes jugadores. ¿Por qué no está Iniesta alguna vez? Porque Messi y Cristiano Ronaldo venden más que cualquiera. Entonces, el que gana vende y es el único que sirve. ¿Y esto es así? Sí, hay un argumento... Perdona, una cuestión acerca de la socialización de los adolescentes en el ámbito del deporte. Hay muchos ámbitos, pero en el ámbito del deporte, que te preocupa mucho y nos preocupa a todos. Vamos a ver, efectivamente los periodistas con su lenguaje nos hacen un daño. Yo a veces veo incluso la retransmisión de los partidos, parecen guerras, parecen un belicismo que asusta, ¿no? Pero luego, el otro elemento de socialización es el entrenador. El entrenador os voy a desvelar una dimensión de mi personalidad. Yo soy entrenador nacional de baloncesto. Entonces, algo tiro, pero para mi lado. Y he vivido profesionalmente de la enseñanza deportiva del baloncesto. Bueno, el caso es que los entrenadores y las entrenadoras son, para los chicos y las chicas, algo más que un entrenador. Son gente de confianza, las personas que tienen una autoridad moral tremenda y tal. Claro, ¿qué hace un entrenador tirándole un plátano a Alves en el momento, que era un entrenador, en el momento de que se arrima a la esquina a sacar el córner y le llama mono y le llama negro de mierda y todas esas cosas? Bueno, entonces claro, si los entrenadores no son
impulsados en la educación en valores humanistas, democráticos, de derechos humanos, de tolerancia, de etcétera, y te dicen, como me dijeron a mí cuando dije en la escuela de entrenadores, hay que introducir este tema de la educación en valores. Eso es una María, lo que hay que saber es más táctica y hay que saber más la metodología del entrenamiento y tal, pero para eso era una horita en el curso. Y luego, finalmente, tercer elemento de socialización, las redes sociales. Las barbaridades que se dicen en esa perspectiva de guerra, de ganar, de tal, de tú eres un mierda. Tú no, la violencia estaba antes que las redes sociales. Bueno, ya, pero se amplifica. Sí. Se ha amplificado todo. Mira, las peleas estas que están diciendo la gente, solo se ha producido, es una cosa espontánea, que está en la información que nos están dando. No es verdad. Nosotros tenemos detectado más de 12 combates que se han producido este año entre distintos grupos ultras en España, más de 12. Pero tú te metes en YouTube y ves el Ajax Feyenoord y ves cómo se pegan y cotilleas un poco más y ves cómo ultras, no me voy a equivocar yo también ahora, ultras ingleses se citan en las playas y dicen, bueno, a manos limpias, vale todo. Y se meten unas palizas, que es que da miedo. Cómo se rompen cabezas, cómo se rompen brazos, cómo se rompe tal. Y todo eso se consume hoy en día por nuestros adolescentes en YouTube y en las redes sociales, porque se lo pasan unos a otros. Pero el medio no es el responsable que induce a un joven de 18, 19, 20 años a pertenecer a una peña y a sentirse importante en una peña yendo armado para ver cómo se da de tortazos con otro de enfrente. Parece que sí que es real, y estoy acordándome del Club de la Lucha, la película de Fincher, una sociedad que nos fagocita, ¿no? Una sociedad donde si no eres rentable no tienes un espacio, donde tienes una lucha contigo mismo, es decir, donde si tú no eres capaz de convertirte en empresario de ti mismo, has fracasado y ni siquiera eres un pobre, eres un loser porque tú eres el responsable de tu fracaso y de alguna manera es una lucha contra ti mismo. De alguna forma el fútbol te permite, en este caso con los ultras, te permite una salida, digamos, honrosa, ¿no?, a esa autodestrucción que implicaría considerar que tú mismo eres tu propia víctima, ¿no? Por eso quitaron la educación para la ciudadanía, ¿no? Para una asignatura que se suponía que, porque ya más allá del fútbol, ¿no?, que es una pedagogía de la ciudadanía y de tal, pues rápidamente se vio como una alarma, ¿no? Capa, ¿querías decir algo? Sí, que hablaba de los entrenadores, pero claro, el entrenador precisamente lo que acaban de decir es que si tú no ganas eres un perdedor. Entonces el entrenador se olvida de la pedagogía, de la ética y de lo que sea, quiere ganar para seguir subsistiendo. No, porque ganar es la garantía de que tienes ingresos, de que tienes ventas, de que tienes publicidad, de que tienes una serie de elementos. Tú eres un gran entrenador y los dirigentes lo saben y saben, pero si no ganas te echan. Claro. Entonces, claro, el entrenador vive de eso. A mí me preocupa sobre todo pues eso, porque las leyes que se han hecho hasta ahora siempre han sido muy de cara a la represión de todos estos actos, pero no ha habido leyes que garanticen esa formación. Yo también me he formado en la Escuela Nacional de Entrenadores de Atletismo y yo, por otras partes, ya me he mirado todo lo que es la coeducación, el respeto también al atleta, porque al final se le exigimos una actividad o un ritmo, que no pueden, que es que tienen problemas como todo el mundo, ¿no? Y al final ahí aparecen eso sí, muy los injusto. estimulantes, las drogas para ganar. Pero que tenemos una labor, los entrenadores y las entrenadoras, para poder también aprender a escuchar a los que entrenamos, ¿no? Y creo que en el fútbol, por toda esta presión también mediática que se está viendo para pues eso, incidir todo el rato en la competición, que no es la que están enfocando ellos, no es para nada sana, no va en línea del respeto al contrincante, ¿no? A lo mejor en deportes más minoritarios, como en el que vengo yo siempre recuerdo todo con mucho cariño, de ver a las personas con las que competía, que nos encontrábamos un fin de sí y un fin de no, y decía, ay, ¿qué tal? ¿Has mejorado? Y te lo pasabas mucho mejor, ¿no? Entonces creo que se puede vivir el deporte de muchas perspectivas, y el fútbol en concreto, entre otras cosas, por muchos intereses privados, que casualmente los palcos y las directivas están relacionadas con empresas muy poco éticas, pues habrá que animar. ¿Quién forma al formador? Claro. Porque eso que habéis planteado está bien en los profesionales, pero y en los no profesionales, o sea,
¿quién influye en el entrenador de base y en el tal para reproducir el modelo? Está metido en la misma guerra. Exactamente. No tienen esas Tú asignaturas. no puedes enseñarle poesía a un tipo y después tirarlo a la guerra, porque el tipo dice, ¿ahora qué hago con la poesía? Claro, ¿Entiendes? claro, Sí, sí, claro. Entonces hay que cambiar eso, hay que cambiar Pero Ahora, es difícil. Hay entrenadores, muchos entrenadores, Exactamente. por ejemplo... por ejemplo Paco Gémez, que él dice, yo juego así porque yo quiero respetar el fútbol y si pierdo mala suerte. Eso hay algunos, pero la mayoría no, porque la mayoría tiene que seguir viviendo y bueno, y qué sé yo, y entonces no respetan el juego, por ejemplo. Van ganando 1-0, tira a la tribuna, y tírate al suelo y hacemos tiempo a ver si termina el partido y gané. Pero claro... Yo recuerdo, Capa, cuando yo era pequeñito, long time ago, que cuando jugabas un partido en la calle y le ibas dando una paliza al otro, te cambiabas. Sí. Para que se compensaran un poco los equipos, ¿no? Eran muy buenos en tu barrio. En el barrio éramos buena gente. Era muy buena gente. No, pero tampoco era tan extraño, es decir, que te gustaba jugar, que hubiera cierto equilibrio, ¿no? Si pegabas una paliza al otro era como aburrido, no tenía mucho sentido. En baloncesto se cierra el marcador, ¿eh? En categorías de formación, al principio, si hay un resultado exagerado, se cierra el marcador. Lo que pasa es que en formación hay muy pocas cosas en cualquiera de los deportes para que haya un cambio de mentalidad del deportista y del entorno. Y como eso no existe en formación, ¿qué vamos a esperar que haya en profesionales? Hace poco, cuando se habla de Paco Gémez, el Rayo Vallecano hizo una iniciativa maravillosa que fue el tema de ayudar a una mujer que había sido desahuciada. La hinchada correspondió con esa muestra, ¿no? Que los bucaneros no tienen nada que ver ni con el Frente Atlético ni con estos de grupos. valores. Bueno, ha habido bucaneros en el entierro del asesinado, ¿eh? Sí. Sí, ha habido representantes. Y hoy además han dado una rueda de prensa y han comparecido para dar su opinión sobre la situación y condenarla. Sí, pero hubo representantes. Porque teóricamente los viris sevillanos, los del Depor y los bucaneros están hermanados, que no sé, también es otra historia que no entiendo muy bien a qué viene. Sí. Bueno, solo falta generalizarlo eso entre todos y se termina el problema, ¿no? Hay que... La hermandad universal. Dejadme una pregunta, Esteban, porque nos quedan apenas 10 minutos. ¿Por qué este salto siempre del fútbol al negocio? ¿Por qué este salto al dinero? ¿Por qué les perdonamos las deudas a los clubes de fútbol? ¿Por qué esta colusión entre política y fútbol? Porque el fútbol es muy popular, porque el fútbol tiene una convocatoria extraordinaria y una popularidad descomunal. Entonces todo el mundo se acerca al fútbol, los políticos... ¿Pero tiene sentido una manifestación porque tu equipo baja a segunda? Ah, sí, claro. Como hemos visto en claro, porque eso, precisamente, porque bajar a segunda es dramático, cosa que es mentira. Pero aunque sea porque has hecho un delito. Exactamente, sí. Os voy a contar una experiencia personal a ese nivel. Yo trabajaba con Antonio Asensio en Loaño, que ya ha fallecido, fue editor del Grupo Z y en su tiempo presidente de Antena 3, que en los años en que iban a bajar al Sevilla y al Celta a segunda división porque no habían cumplido determinados requisitos y hubo unas grandes manifestaciones, tanto en Vigo como en Sevilla, como no las había para reclamar sueldo ni para reclamar tal, y entonces esas manifestaciones le hicieron ver a Antonio, intuyó, y dice, bueno, yo me tengo que meter en este negocio. Claro. Yo me tengo que meter en este negocio. Y fue cuando él empieza a preocuparse por los derechos televisivos, por la propiedad de los equipos de fútbol, por todo lo que tenía que ver con las retransmisiones, y es cuando se interesa por meterse en el mundo de la televisión y en Antena 3. Todo se origina porque en Sevilla y en Vigo había habido una manifestación más multitudinaria que cualquier manifestación a favor de los derechos laborales. Ignacio, ¿no? El negocio... El fútbol profesional tiene que intervenir. Lo que pasa es que el negocio se apoderó del fútbol profesional y es el que dicta las normas y con las normas los valores, y entonces ahí se arruinó todo. Eso es, pero con toda seguridad. Ignacio, luego Jacobo. Iba a decir exactamente lo mismo que Ángel, que yo como aficionado al fútbol muchas veces me planto delante Aficionado del Depor. Aficionado del Depor, además, muchas veces me planto delante de la televisión y soy consciente de que estoy viendo un negocio y no un deporte. Y eso, en tanto que aficionado, me duele muchísimo. Y cuando veo toda la gente y todo el ámbito que se mueve alrededor del fútbol, me doy cuenta de que es... ¿Cómo maneja la prensa ciertas cosas también lo utilizan para idiotizar a la gente? Hace un tiempo se le ocurrió decir a Cristiano Ronaldo que estaba triste. Eso fue debate durante 2 meses, editoriales, una idiotez tan grande que no se puede creer. ¿Cómo enfrentan, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo con Messi? Un enfrentamiento que eso vende un montón de... Y es una cosa ficticia. Bueno, es que además en este negocio el último es el aficionado.
O sea, partidos los lunes por la noche, partidos de Copa del Rey en horario para que lo vean en China. No me acuerdo, un precio de las me acuerdo de la entradas. magia, perdóname, no, la magia del marcador simultáneo, Dardo, no sé si os acordáis. A las 5 de la tarde de los domingos todos los partidos. Yo lo que me molesta soberanamente es que traten al mundo del fútbol en materia, por ejemplo, de Hacienda, por poner un caso, de manera distinta al resto de los ciudadanos. Nadie asume. Precio de las entradas, grandísima estafa por la que muchos chavales también se meten en las hinchadas porque es la forma barata de entrar al campo. Que también es una cuestión también, cuando uno escucha los programas de radio de deporte, uno tiene la sensación, yo he de reconocer que abandoné ser seguidor de ningún equipo cuando era seguidor del Rayo y lo compró Ruiz Mateos, y aquello era superior a mis fuerzas y dije no puedo con esto, me pesaba más el elemento mercantil que el elemento de disfrute y me fui del fútbol. Cuando escuchas alguna vez, porque se termina la información política y empieza la información deportiva, uno tiene la sensación, corregidme si me equivoco, de que igual es más democrático el fútbol que la política. Es decir, que la importancia de los hinchas, cómo se les escucha, su participación, su interés, lo que leen al respecto. A veces uno tiene la sensación de que hay como más participación del que corresponde a la política. Corregidme si me equivoco. A ver, no se me pongan nerviosos. Los presidentes son facinerosos todos, Dime un presidente que no esté... tenemos a 2 ahora mismo en la cárcel. Pero los silban, los pitan, de repente se ven la obligación a dar explicaciones y salen todos los fines de semana a hacer una rueda de prensa y les hacen preguntas. Has tenido un craso error. Has confundido participación, por la que estamos todos, con espectáculo. No me imagino a un los medios hacen espectáculo compareciendo en una televisión de plasma. Y en cambio el presidente del gobierno sí lo hace. Hay algo ahí que os pregunto, porque no tengo ni idea. Bueno, os pregunto. Mourinho mandaba al corta, ¿no? Era Mourinho, en vez de aparecer, aparecía su segundo, ¿no? Hay que plantearse de dónde vienen las directivas, cómo se eligen, cómo está, que no son para nada, no tienen cauces democráticos reales. ¿Por qué la gente sigue tantísimo? De hecho, los programas de deportes son los que sostienen a las emisoras de radio. Un sentimiento muy profundo. Exactamente. Con un equipo de fútbol. Coño, pero seguir la radio. Bueno, eso no lo sé. Pero los programas de radio están sosteniendo. Yo una vez las estructuras. a un hijo mío, fíjate, a un hijo mío, me preguntó a mí, yo estaba en un equipo y me dice, papá, ¿van a traer a tal jugador? Le dije, no. ¿Cómo que no? Si en el diario dice que sí. Se lo decía yo que no y él le creía al periódico. Digo, bueno, entonces a mí no me preguntan, preguntar al periódico. Increíble. Dejadme que os haga una última pregunta, nos quedan 7 minutos y casi es para que hagáis una respuesta a cada uno. Lo ha planteado antes Maitane, hay una relación entre el fútbol, la violencia, los negocios, la pasión y el patriarcado. Estamos hablando de una cosa de hombres, por hombres y para hombres. Empezamos contigo, Ignacio. Sí, el fútbol en general tiene infinitos defectos. Muchos de los defectos que tiene derivan del patriarcado, los problemas de género. Es muy complicado encontrar espacios de construcción de género distinta a los que son el fútbol hoy. Un ejemplo muy claro es la selección española de fútbol femenina, se ha clasificado para el Mundial de Canadá y están criticando tanto a la Federación Española de Fútbol como a la FIFA porque los campos en los que van a jugar son de hierba artificial. Y ninguna de esas dos instituciones escucha sus demandas bajo ningún concepto. No tienen ni el poder mediático ni la capacidad para llevarlo a cabo. Y muchos de los defectos que vienen del fútbol tienen que ver con toda esa testosterona, con toda esa masculinidad aplicada a la estructura bélica, con todo el poder derivado del patriarcado, claro. Jacobo. Bueno, vivimos en una sociedad patriarcal. El deporte de base está segregado. O sea, hubo un caso alucinante el año pasado en Murcia de una chica que jugaba en un equipo de chicos y tenía 12 años y el entrenador y el club la echó estando en contra del entrenador, pero el club la echó porque dijo que eso no favorecía el deporte. Bueno, en Madrid hay una competición que son los Juegos Municipales, que también está segregada. Los clubs, la gente, los ciudadanos que hacemos deporte, que jugamos, por ejemplo, yo al baloncesto, no podemos jugar esa competición con vecinas nuestras. Entonces, lo que pasa es que está habiendo una emergencia de procesos en contra de todo esto que estamos hablando,
Igual que existe el CEARES en tercera división, existe ahora una liga cooperativa gratuita en Madrid de equipos mixtos de baloncesto, de fútbol. Hay mucha gente, la chorrada está, cuando decías lo del negocio, el negocio ahora es el running. Después del fútbol es la tontería de comprarte un móvil que te pones aquí y salir a correr, cuando mucha gente salía a correr sin ninguna necesidad más que unas zapatillas y unos cordones. Nike y Adidas han visto negocio y organizan grupitos de Nike y de Adidas en las tiendas para salir a correr con todas las equipaciones. Negocio de deporte. Ahora, esto es una burbuja. Hay muchísimos ciudadanos que están empoderando el deporte desde abajo y construyendo una relación muy diferente, ¿eh? Y esa es la perspectiva de futuro, que como no espabilen los clubes, ya puede ser el Atlético de Madrid, el Real Madrid, llegará un día en que los aficionados digan, mira, tu partido para que lo vean en China, yo no voy, tu partido de tu butaca de 120 euros vendrán turistas, pero ya no habrá ningún tipo de pasión como la que alimenta el deporte que señalaba Ángel, y eso es lo que está pasando. Aitane. Hay una frase que siempre le digo a mis compañeros entrenadores, porque la mayoría son hombres, y yo siempre les digo, mira, hay algunas mujeres que son más fuertes que algunos hombres. Digo, entonces no vamos a empezar a dar por genérico el hecho de que las mujeres somos más débiles y que por tanto tenemos que adaptarnos los entrenamientos pues eso, a un rango un poco menor de exigencia, ¿no? Estamos viendo cómo a las mujeres se nos invisibiliza en todo lo que es el ámbito deportivo, también como entrenadoras. De hecho, normalmente nos quedamos con las categorías más inferiores porque somos más cuidadoras y parece como que no tenemos tanta chispa para pues, lo que es la competición, ya las categorías más superiores y demás. A mí me preocupa, ¿no? Porque al final la fuerza está relacionada con la violencia, la testosterona, el yo puedo porque te he ganado, porque... Pues me preocupa todo esto, ¿no? Yo creo que hay que apostar por modelos deportivos mucho más sanos, de competición, sí, porque no hay que evitarla, el deporte también es competición, pero que puede ser mucho más sano y mucho más respetuoso y de lo que tiene que tender, y para eso tiene que estar el Estado generando programas que garantice todo eso, ¿no? Esteban, que por cierto aprovechamos para decir que acaba de publicar La Europa Siniestra, la editorial Catarata. Esteban, danos tus conclusiones. Pues mira, yo creo que son dos perspectivas. Una, acerca de lo que planteábamos al principio. El modelo neoliberal en el ámbito del deporte ha hecho prácticamente que abdique el Estado. Entonces el Estado, incluso las leyes que produce el Estado, el Congreso de los Diputados, etcétera, pues no se aplican débilmente, porque cada cual se lo va a resolver como buenamente pueda, con sus pactos con los ultras, etcétera. Y luego, por otra parte, ideológicamente, es decir, claro que es un sistema patriarcal y machista. ¿Cuántas mujeres habían pegándose el otro día en el Manzanares? No había mujeres, eran tíos que eran todos con muchos, entonces todos eran muy duros. Bueno, yo creo que todo esto hay que revertirlo desde la educación en valores, desde otro papel de las instituciones, desde una respuesta integral que va desde la educación, pero también hasta la sanción. O sea, hay que poner los límites del campo de juego. Un partido de fútbol tiene márgenes, y aquí está el córner, y en el otro lado está el otro córner, y se juega dentro del campo. Pero hay que definir claramente el campo, porque si no definimos, hay algunos que hacen trampa. Muchas gracias, Juan. En la línea de lo que decía Jacobo de ir a una menor discriminación, una mayor interrelación entre los sexos, yo creo que es un excelente camino para acabar apostando por una mayor tolerancia, porque yo creo que el denominador común que tienen todos estos grupos de los que hemos estado hablando todo este rato es que son intolerantes. Totalmente. Es decir, entonces, ¿cómo abordas enfrentarte a combatir esa intolerancia? ¿Se puede ser tolerante con los intolerantes? A partir de ahí, si no partimos de antes de una educación, como tú también decías en valores, y si nos organizamos de tal manera que no haya hipocresías institucionalizadas por los señores que llevan traje y corbata, pues probablemente empecemos un caminito. Pero yo lo veo lento, ¿eh? Don Ángel Capa, glorioso entrenador de fútbol. No tanto. Como los 300 espartanos. Y filósofo. No tanto. Y filósofo. Y aprendíamos de sus filípicas. Resulta que porque leí 2 libros soy filósofo. Bueno, es fácil ser filósofo. Bueno, yo pienso como que... Guardiola, ¿no le llamaban filósofo también? que eso, pero a mí me decían filósofo como acusación. Me acusaban de filósofo. No, también a él, ¿no? Es un jugador sueco. No, yo decía que el patriarcal... hay una capitana de tenis ahora que es cuestionada absolutamente, que sí, la sociedad es patriarcal, por supuesto que el fútbol también. Y yo digo que si queremos un fútbol mejor, hay que luchar por una sociedad mejor.
No vamos a postergar las soluciones inmediatas. No le vamos a decir al señor que le falta el colchón para que hagamos la revolución y después te damos un colchón, pero las dos cosas, ¿no? Es decir, hay que luchar por una sociedad mejor, diferente, para tener un fútbol mejor y diferente. Carta a los Reyes Magos. Muchas gracias. Bueno, poco a poco vamos mejorando, ¿no? Uno tiene que ser pesimista pero esperanzado, optimista, trágico, pero al fin y al cabo optimista. No hace mucho una concejala del Partido Popular de las zonas de Madrid, Inbaculum, imbécil, dijo que se tenía que acabar con eso del deporte gratis. Como si ese mandato constitucional de cubrir con dinero público la posibilidad de hacer deporte fuera gratis. Estaba planteando que había que pagar, quizá acostumbrados a deportes de ricos para ricos. Cuando el último mundial, hablando de la marca España, si nuestros jugadores hubieran ganado, habrían cobrado cada uno 720.000 euros, los más caros del mundial, por encima de Francia y de Brasil, que cobraban 330.000. Parece que nuestro empeño en ser los primeros en algunas cosas no va por buen camino, y seguramente, como hemos planteado en esta mesa, va siendo hora de algún tipo de pedagogía para que realmente el deporte no se convierta en una excusa para ser peores ciudadanos, sino todo lo contrario, para que el deporte nos encuentre sacando lo mejor de nosotros y no como en este suceso terrible de este fin de semana. Muchísimas gracias por el debate. Creo que hemos tocado temas de los que las televisiones normales no quieren tocar, quizá porque pierdan audiencia o pierdan patrocinadores, pero somos La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria, y como cada jueves les dejamos con nuestra Tuerca Rap especial, hoy con Mente en Guerra y el tema, nunca mejor dicho, del amor y la lucha. Hasta la semana que viene. Quisiera que mis palabras viajaran como el viento, que se encontraran con otras como yo, dar aliento, transmitir el calor que me hace sentir vivo, para llegar hasta ti. Por eso escribo, para encontrar una luz, para ahuyentar el drama, para dormirme tranquilo cuando me tiro en la cama, para calmar los demonios, para recuperar la voz, escucha, para sentirme yo. Por eso escribo, para no vomitar odio y bilis cada vez que veo la tele, para mandar un mensaje a la generación que viene. Está matando al mundo y los asesinos tienen nombre y apellidos, joder. Por eso escribo, escribo para no olvidar, para volar, salir adelante, para no insensibilizarme ante tanta masacre, para hablar de amor y de lucha, amiga, amigo, para que sepas que no estás solo. Por eso escribo. Y que el dolor no nos apague la rabia, la fuerza, la alegría, la vida, la pasión. Que los asesinos del pueblo se marchen y hagamos de nuevo el amor y la revolución. Y que el dolor no nos apague la rabia, la fuerza, la alegría, la vida, la pasión. Que los asesinos del pueblo se marchen y hagamos de nuevo el amor y la revolución. Escribo por no tragar saliva, para sentirme viva. Por las que dan la cara, por las que no se esconden. No tomar partido es tomar partido, ¿eh? Escuchadme, por los que no tienen nada, por las que perdieron todo, por las que sacan fuerzas aún hasta el cuello en el lodo. Arriba las que luchan, arriba. Sigo por mi padre, por mi madre. Por eso escribo, para cuando tenga un hijo mirarle a los ojos y que no duela, para mandar un mensaje a la generación que venga. Nos están matando en vida y los asesinos tienen nombre y apellidos, joder. Por eso escribo, si la muerte me viene a buscar, de pie me va a encontrar, aquí estoy.